pediatría, acta de levantamiento de cadáver, historia clínica del CIES, las cartas de incidencia con sus respectivos audios, el informe de autopsia que da la causa de muerte. ¿Vos me escuchás bien ahí, Lisandro? ¿O estoy medio cortado? Sí, no, se escucha bien, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Hola chicos, ahí, ¿escuchan ustedes bien? Hola, sí. Hola, sí, se escucha. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, ahí tuvimos unos desperfectos técnicos con el link, no sé qué pasó con el que usamos siempre, así que tuve que abrir este. Reservada, una entrevista con Laura Sosa, la madre de la víctima, una entrevista con María Fragapane, que es ¿Alguien tiene el audio prendido? una señora, al igual que Marco Gabriel Monzón, bien, en los cuales Magalí Gómez. Bueno, ahí estamos. Bueno, chicos, bienvenidos. Hoy, bueno, clase de miércoles. Seguimos con la modalidad de miércoles teórico-práctico. Si bien ayer no tuvieron, hoy vamos a seguir con la misma modalidad y algunas cuestiones que puedan quedar de esta semana las vamos a tomar, o sea, las vamos a dar el martes que viene, en la clase de martes, para no cambiar la metodología. Hoy no nos acompaña y va a dar la clase junto conmigo, pero mayormente él, el doctor Matías Ocaris, que es fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Bueno, vamos a trabajar cuestiones teórico-prácticas con él. Así que bueno, Matías, todo tuyo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo no sé, Lisandro, cómo es el reglamento de esto, pero ¿vale tener la cámara apagada? No, la idea es que tengan toda la cámara prendida. Porque ahí lo veo a Santiago, la veo a Julia, la veo a Camila, lo veo a Gabriel, pero empiecen a aparecer porque si no, no sabemos si están o no están, y aparte me parece que tiene que ir y vuelta, porque si no, no sirve. El que no tenga ganas se puede retirar, ¿no? Obviamente. Hay mucho ruido de fondo, no sé si... ¿Soy yo el ruido de fondo? No creo. Tengo una audiencia acá al lado, pero... No sé, a ver, pero hay mucho ruido de fondo. Lisandro, te hago una pregunta respecto... Sí, Gabriel. No sé si se escucha, si todos lo escuchan, pero hay como un micrófono prendido, ¿puede ser? Sí, creo que es Fernando. Ahí está, ahí lo apagó. Respecto al trabajo práctico que hay que presentar el viernes, porque vos dijiste que hoy la clase de hoy probablemente la terminemos la semana que viene. Pero bueno, sobre y que tienen toda una serie de escuchas telefónicas sobre las cuales más adelante voy a pedir. Un informe sobre la brigada de homicidios en el mes de octubre del año pasado y un legajo sobre el tema que tenemos que hacer el trabajo práctico. Bueno, lo único que vamos a tener de referencia es, supongo, lo que va a dar Matías hoy. Sí, con eso. Y es bastante material, son como 300 hojas, y un tema que no es tan complicado, pero son muchos trabajos prácticos, es ver una audiencia. O sea, no sé si hay que hacerlo para este viernes, queda para la semana que viene. Sí, a ver, ahí te contesto, Gabriel. Todo lo que es para la semana es en la semana. O sea, coyunturalmente ayer no se dio clase por el Día del Estudiante y hoy seguimos con la modalidad. O sea, cuando suceda, ahora porque no hay paro, pero cuando había paro, los martes o los miércoles no había clase y el viernes había que resolver el práctico. El práctico se resuelve no con lo que se da en las clases, sino con todas las lecturas que están dadas con código, y obviamente el práctico es para aprender, con lo cual se sigue la misma metodología y la misma lógica de una clase presencial, o que no se pueda llegar a dar por alguna eventualidad, o porque el docente no puede, o porque la facultad está cerrada. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros hoy no vamos a condensar lo que es martes y miércoles en una clase, vamos a ir con la misma metodología que venimos trabajando. Lo que puedan tomar de hoy, perfecto, lo usan para el viernes, y si no, con lo que ya vienen estudiando, o con lo que estudian particularmente para el viernes, e insisto con esto, los prácticos son para aprender, con lo cual
lo que se vuelque al práctico tiene que ver con lo que venimos dando en la materia y particularmente en la semana, está claro eso, pero no porque no se dé una clase se pasa el práctico para la que viene. Una cuestión de que algunos temas pueden quedar ahí, no inconclusos, pero con alguna aclaración o apreciación que se pueda dar, yo les propongo eso de la semana que viene, tocar algunos temas para que no le queden sin dar. Pero bueno, es una propuesta que yo les hago y que solemos hacer en la cátedra para no perder el hilo de las clases. Pero el viernes se resuelve con lo que se tenga. ¿Bien? Bueno, ahí estamos. Bueno, Matías, dale. dale. Bueno, buenas tardes a todos. Matías Ocaris es mi nombre. Yo soy fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Estuve algún tiempo en la en la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra la Integridad Sexual, ahora en la Unidad Fiscal Especial de Investigación y Juicio. Especialmente, esto para que me conozcan un poco, ¿no? Especialmente, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, porque a mí se me corta un poco la imagen. Cualquier cosa me hacen una seña. Se escucha bien, Mati, se escucha bien. Especialmente vinculado ahora a lo que son delitos informáticos y delitos ambientales. Eso como especialidad, además de un montón de otras cosas que también nos llegan. Hoy lo que me pasaron a mí en cuanto a los temas que tenemos que hablar hoy, y tratemos de que esto sea una conversación, una charla, por eso quiero que habiliten sus cámaras, porque si no, no sabemos si están ahí atrás o no están, y aparte no tiene sentido que estén con la cámara apagada. Si no van a estar, váyanse y listo, vayan a hacer otra cosa, no gasten datos ni banda de internet, porque no tiene sentido que estén. Ahora sí, por lo que yo tengo acá, bueno, tenemos que hablar de la preparación del juicio, qué es lo que pasa a partir de la denuncia, cuáles son las facultades policiales, en el marco todo de la investigación penal preparatoria, y estos son los primeros temas, ¿no? Un poco una comparación con lo que es la instrucción penal del actual Código Procesal Penal de la Nación, pero más que nada yo les voy a hablar de lo que tiene que ver con, podemos hacer una comparación, pero más que nada les voy a hablar de lo que tiene que ver con lo que hacemos acá en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, donde, como ustedes bien saben, porque ya lo habrán hablado, estamos hace ya algunos años, desde el año 2014, inmersos en lo que es el sistema acusatorio adversarial, donde la investigación, naturalmente y desde un primer momento, está a cargo de los fiscales. No como como ocurría antes en lo que era el sistema provincial antes, o como sigue ocurriendo hoy en el federal, en razón del Código Procesal Penal de la Nación, a pesar de que hoy las investigaciones se delegan en la Fiscalía, en su mayoría, se llama instrucción, en el federal se delega, se trabaja por instrucción delegada, y se pasa la investigación a los fiscales, pero legalmente la investigación la hace el juez. Bueno, esto ya sabemos todo, ya habrán estudiado y habrán visto todos los problemas constitucionales que esto puede acarrear. Acá, en lo que tiene que ver con el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, desde un primer momento, y naturalmente la investigación está a cargo de la Fiscalía. El fiscal es el motor de esa investigación. La investigación avanza en la medida que el fiscal la haga avanzar, y en la medida que el fiscal tome la decisión de hacerla avanzar o no, decisión que obviamente puede surgir a partir de un montón de factores, un montón de variables que se van a ir, las podemos ir viendo también en esta charla. Yo lo que les propongo es que hagamos una charla. Algunos habrán leído algo relacionado con el tema. En lo que tiene que ver, podemos empezar con qué es lo que ocurre en la práctica. Yo les voy a hablar pura y exclusivamente de la práctica, qué es lo que ocurre a partir de la realización de una denuncia o el inicio de una investigación en razón de darse una
una aprehensión en flagrancia. ¿Ya vieron, alguno me conteste, vieron medidas de coerción personal respecto a los imputados? No. No lo vieron. Bueno, No. podemos hacer, a ver, hay distintas maneras de iniciar que se dé inicio a una investigación, para empezar a ubicarnos, ¿no? Esta investigación se puede iniciar a partir de una denuncia que puede presentarse en algún centro territorial de denuncia, puede presentarse en una comisaría, puede presentarse incluso, algunos lo presentan directamente en el Ministerio Público de la Acusación, a través de la mesa de entradas, y a partir de allí se inicia una investigación, que también puede iniciarse, una investigación penal preparatoria también puede iniciarse a partir de lo que llamamos aprehensión en flagrancia. Flagrancia, todo el mundo imagino que sabe lo que es acá, si no, alguno me pregunta, pero a partir de una aprehensión en flagrancia también se puede dar lugar a una investigación. En el marco de esa, a partir de ahí podrían venir algunas medidas de coerción personal. Una es la aprehensión, también está la citación, como medida más leve de coerción personal, y a partir de una aprehensión, la policía se comunica con el fiscal que esté de turno en ese momento, que puede transformarla en detención. Si el fiscal decide transformarla en detención, el código indica que en un plazo no mayor de 72 horas, prorrogable por 24 más, debe llevarlo ante un juez para lo que sería la audiencia, lo que se llama audiencia de control de detención, que aquí normalmente Rosario la costumbre es que se hace conjuntamente con la audiencia de medida cautelar, donde el fiscal puede decidir que solicitarle al juez que esa detención se transforme en prisión preventiva, que es la otra medida de coerción personal, la otra medida cautelar, la más fuerte de todas en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas de coerción personal. A partir de ahí surge la investigación, o a partir de una denuncia. ¿Qué les parece que puede pasar? Vamos a empezar a charlar un poco. ¿Qué les parece que puede pasar desde el momento en que surge una investigación, por la vía que sea, ingresa una investigación penal preparatoria, nace una investigación penal preparatoria a partir desde el Ministerio Público de la Acusación, y le llega a un fiscal, por la vía que sea? ¿Qué les parece que puede pasar? ¿Qué puede decidir el fiscal? ¿Qué puede pensar un fiscal a partir de eso? A ver, ¿quién quiere empezar? Tendría que iniciar la investigación el fiscal para ver si se dio ese hecho o no, por ejemplo. No sé. Podría tomar distintas decisiones. El fiscal podría ver la denuncia y decidir, por distintos motivos, desestimarla o no seguir adelante con la investigación. El motivo puede ser, por ejemplo, porque lo denunciado no es delito, porque es atípico, porque no interesa en el marco de la política criminal seguir adelante con esa investigación, porque o decide ver la posibilidad de la aplicación de algún principio de oportunidad, también de los regulados por el artículo 19, o puede decidir, como dijo Julia, iniciar la investigación y a partir de allí definir cuáles son las medidas investigativas que va a solicitar o que va a llevar adelante en el marco de esa investigación particular y en razón de la denuncia en particular. ¿Qué les parece? ¿Cuáles pueden ser? Supongamos que el fiscal decide iniciar la investigación a partir de la denuncia. ¿Cuáles pueden llegar a ser las medidas que puede llegar a solicitar un fiscal? Y en el caso de cada una de las medidas que puede llegar a solicitar, ¿cuál sería mínimamente el procedimiento para solicitar cada una? A ver. ¿Qué medida se le ocurre que puede solicitar un fiscal cuando le llega una investigación? A ver, alguien que... Vamos a suponer que... vamos a suponer un caso. Llega una denuncia a la fiscalía donde se indica que en el día de ayer, llega ahora una denuncia a la fiscalía donde se indica en el día de ayer, una persona está denunciando que ingresaron a su casa
y que forzándole la puerta y que se llevaron el televisor. También indica en la misma denuncia que un vecino vio que el que había ingresado a su casa forzando la puerta era otro vecino que vive a una cuadra aproximadamente, que se llama Juan Pérez y da el domicilio de Juan Pérez. Son fiscales ustedes, ¿qué harían? Solicitar la declaración del testigo que lo vio. ¿Quién está hablando? No veo. Bueno, alguien. Yo, Florencia. Florencia, bueno. Bueno, apagar el micrófono porque sí, se escucha algo por ahí. Sí, claro. Primera medida, muy bien, Florencia, solicitar la declaración del testigo. Puede ser ampliar la declaración también del denunciante, puede ser tratar de constatar la existencia del domicilio que el denunciante da y si se puede, idealmente, también constatar de manera subrepticia quién vive ahí, si se puede definir quién vive ahí, con qué finalidad puedo llegar a hacer estas medidas. ¿Qué puedo llegar a querer hacer a partir de estas medidas? Hola. ¿Me están escuchando, verdad? Para ver si el televisor está en el domicilio de este vecino que supuestamente lo hurtó, lo robó. Lo robó, bien. ¿Y qué puedo llegar a disponer para determinar si el televisor está en el domicilio de este vecino? ¿Le podría pedir una orden de allanamiento? Sí, ¿a quién se la tengo que pedir? Al juez. Bien. ¿Y cómo tiene que ser esa solicitud que yo le hago, que le puedo hacer al juez de la orden de allanamiento? ¿Qué tiene que tener? Una solicitud de orden de allanamiento. ¿Un fiscal puede solo solicitar un allanamiento o tiene que convencer al juez para que le otorgue la orden? ¿La tiene que fundar o no? Sí, tiene que estar fundada, porque para poder convencer al juez de que ese allanamiento se encuentra lo suficientemente fundado. ¿Por qué? Sino ¿qué puede pasar en dos situaciones? Si el fiscal ordena un allanamiento o si la orden de allanamiento, independientemente de que sea otorgada por el juez, no está lo suficientemente fundada. ¿Qué puede pasar después? ¿Se puede invalidar ese acto? Se puede invalidar. ¿Y qué consecuencia acarrea respecto al proceso penal de invalidación? ¿Una suspensión? ¿Una? ¿Una suspensión? Suspensión. En realidad, suspensión, no. No sé a qué te referís con suspensión. ¿Quién habló? ¿Julia? Sí, pero pregunté porque en realidad no sabía. A ver, pero ¿qué querés decir con la suspensión? Y que ya no se puede seguir el proceso. Quizás tendría que, no sé, designarse otro fiscal, no sé. Está bien, quizá por ahí podemos ir mejor, que ya no se puede seguir el proceso, lo que va a acarrear es la invalidación de ese acto y todo lo que fue consecuencia de ese acto. Es decir, por ejemplo, si pudieron ingresar y secuestrar el televisor, va a acarrear la invalidación del secuestro de la evidencia material de que Juan Pérez fue el que ingresó, una evidencia muy, muy importante, la evidencia de que Juan Pérez fue el que ingresó al domicilio y se llevó el televisor. Por eso es fundamental que el allanamiento, el pedido de allanamiento esté muy, muy bien fundado. A partir de acá, a partir de la... Acá estábamos hablando también de uno de los temas de hoy, que son cuáles son las facultades del fiscal, cuáles son las facultades policiales, cuáles son las facultades que tienen los jueces, o cuáles son los actos que sí o sí deben autorizar los jueces. Entre ellos hablábamos del allanamiento, y cuál puede llegar a ser otro acto que necesariamente tienen que autorizar los jueces. ¿Cuáles saben ustedes o se imaginan que son medidas que necesariamente tiene que autorizar un juez y por qué?
No vale que hable Julia. La que se detenga, digamos, la prisión preventiva. Sí, la prisión preventiva como medida de coerción y como medida investigativa. ¿Qué otra medida investigativa se les ocurre que tiene que autorizar un juez y por qué? ¿El secuestro de algún bien? El secuestro de algún bien, como que en este caso el secuestro, sí, del televisor en el marco del allanamiento. Una escucha Una telefónica. inspección, por ejemplo, en algún determinado establecimiento, una inspección. A ver, ¿quién dijo una inspección en un establecimiento? ¿Puede ser? Sí, Flavia acá. Flavia, a ver, dame un ejemplo de eso. Por ejemplo, que haya que allanar, bueno, pero sería como capaz que medida de inspección y allanamiento sería lo mismo ahí, porque, por ejemplo, que, no sé, se sepa que en algún comercio que se presente lícitamente, no sé, por ejemplo, en un local de ropa, por decirte, se estime, se presuma que están vendiendo drogas y que tienen la droga en ese lugar. Pero ahí capaz que es allanamiento y yo le Es un puse allanamiento, inspección. claro. Es A través de un allanamiento, eso se hace a través de un allanamiento. ¿Alguien dijo por ahí una intervención telefónica? Sí, yo, Joaquín. Bien. Una intervención telefónica, otra medida que tiene que autorizar necesariamente un juez. ¿Qué otra medida se les ocurre? La inspección Matías. no podría... Perdón, ¿quién? Dale vos, Dante. Después hablo yo. La inspección no se podría practicar, digamos, en la casa de la víctima para constatar que realmente forzaron la cerradura o se robaron una televisión. Sí, por supuesto. En ese caso, eso hasta sería una facultad directamente de la policía, podría practicar una inspección ocular, sacar fotos, constatar los daños que se produjeron, tomarle declaración a testigos o inclusive a la víctima. Pero para eso no necesitamos una orden del juez porque la víctima va a ser la que nos va a dar normalmente el consentimiento como para ingresar a su domicilio. Tenemos Matías. Sí, escuche a alguien, dígame. Yo, acá. ¿Puede ser el secuestro de algún objeto, de algún bien que no haya sido objeto de ese allanamiento? Por ejemplo, yo tengo una orden para secuestrar una moto y cuando entro a la casa hay armas de guerra, por ejemplo. Eso tendría que habilitármelo el juez para el secuestro. Exacto. A ver, lo que se hace en la práctica es lo siguiente. Supongamos nosotros hagamos un allanamiento para ir a la casa de Juan a buscar el televisor que tenemos evidencia suficiente y que le robó a la víctima. Resulta que justificamos bien la orden de allanamiento, el juez nos otorga la orden de allanamiento y a partir de eso va personal policial, a veces va el fiscal, a veces no, pero va el personal policial al lugar del allanamiento, ingresa, encuentra el televisor que pertenece a la víctima, pero además encuentra 2 armas de fuego y algunas bolsitas de cocaína fraccionadas en bochas. ¿Qué hacemos? En la orden no dice vamos a buscar que vamos a buscar armas de fuego ni droga. Y le pedís autorización al juez y después para eventualmente iniciar alguna causa de oficio, se me ocurre, por eso encontraste. Bien. Se le pide, lo que normalmente hacemos en la práctica es pedirle autorización telefónica al juez para el secuestro de esos elementos que encontramos. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Primero, tenemos que ver dónde estaban esos elementos. O sea, si nosotros vamos a buscar, si nosotros entramos a un domicilio a buscar un televisor, entramos y el televisor está a 2 metros de la puerta, se terminó la búsqueda y resulta que después subimos al dormitorio y encontramos un arma de fuego dentro de un cajón, es una cosa distinta a que si el arma de fuego aparece a simple vista en el sentido de que no podemos dejar de verla, supongamos arriba de una mesa, o que ingresamos a un domicilio, en el ingreso hay un comedor
o un lugar de estar, un living y demás, y ahí está el televisor, y además hay una mesa y arriba hay un arma de fuego. Ese es un caso, y un caso totalmente distinto es si el arma de fuego, después de haber encontrado el televisor, la encontramos arriba de arriba en un dormitorio que está en la planta de arriba o en el fondo del domicilio, ahí adentro de un cajón. ¿Ven alguna diferencia en estos dos casos? El 13 de septiembre, unos días, le balearon la casa y le dejaron una nota diciéndole, viste, que te iba a encontrar. Y se levantaron en ese lugar 15 vainas arridas y el cartel con el diseño de ¿Alguien que quiera hablar? Digan algo que se les ocurra. Sí, profe, hay diferencia, pero yo siempre pensé que un allanamiento era como que por el todo, digamos, que entran, como uno ve en las películas, en la serie o lo que fuese, como que revisan todo. No sabía que, o sea, está bien que entiendo que podría haber un exceso en el ejercicio si, o sea, se tornaría como que estás buscando algo más que lo que tenías que ir a buscar, siendo, digamos, arte. Pero, no sé, no lo sabía, digamos, no sé qué es lo que... La pregunta va a que si yo solicito un allanamiento para buscar un televisor, por este caso, pero resulta que me encuentro un arma de fuego arriba de la mesa, que estaba al lado del televisor, el arma de fuego está a simple vista, yo la miro a simple vista. Es un principio que surge de la jurisprudencia norteamericana, que se llama plain view, o sea que a simple vista yo encuentro el arma de fuego. En ese caso, lo que se hace en la práctica es, el fiscal llama al juez y le pide una extensión de la orden de allanamiento, pero porque lo que se encontró, que puede presumirse de origen ilícito, porque además puede determinarse a sí mismo que no existe ninguna constancia de que esta persona, por ejemplo, tenga autorización para tener un arma de fuego, esto que puede presumirse de origen ilícito, está a simple vista y por ende puede secuestrarse como un elemento que puede dar lugar a el inicio de otra investigación, no de robo, sino de tenencia de arma de fuego. En el caso de que encontremos, además, a simple vista, drogas, eso puede dar lugar a una investigación en la cual va a intervenir la justicia federal por la materia, en este caso es la justicia federal la que interviene, entonces se debe necesariamente poner en conocimiento, por ejemplo, en ese caso de la justicia federal o del juez federal en turno, a los efectos de que, no del fiscal sino del juez, a los efectos de que determine cuáles son las medidas a tomar en relación a la persona que vive allí, en relación a la evidencia material que se encontró y que quizás se decida secuestrar. Lo importante de la pregunta era ¿a dónde encuentro lo que no fui a buscar? Si lo encuentro a simple vista, si lo veo a simple vista, si entro y lo veo, o si estoy requisando el domicilio y en el marco de la requisa que me llevó todo el domicilio, porque el televisor no estaba a 2 metros de la puerta de entrada, sino que estaba en el fondo, en ese marco de esa requisa yo, sin, digamos, buscarlo, veo algún otro elemento que pueda presumirse de procedencia ilícita y entonces es allí donde aparece la facultad de solicitar la extensión de la autorización y la facultad del juez de conceder esa extensión de la autorización para secuestrar un elemento distinto. Ahora, en cuanto al secuestro de objetos, ¿qué les parece a ustedes en cuanto al secuestro de objetos? Ya no piensen en un domicilio, puede ser en domicilio, en la calle, puede ser pensemos en un secuestro en cualquier lado. ¿Será que siempre para secuestrar un elemento, un objeto, que en definitiva después va a ser prueba material en una investigación, o evidencia material, después prueba material, será que siempre voy a necesitar autorización judicial? ¿O en algunos casos pueden no llegar a necesitarla? Piensen, aunque no lo sepan. Quiero respuestas, aunque no lo sepan y aunque se equivoquen, no me importa.
Si es alguien que encontrás en flagrante delito, en ese caso no deberían secuestrar todos los bienes, podrían ser pruebas. Un minutito, por favor, espérenme un minutito. Perdón, justo estoy en la oficina, estaba con una urgencia. A lo que iba es, alguien dijo que se puede secuestrar un objeto en caso de flagrancia, ¿no? ¿Eso contestaron? Sí. Bueno, el que contestó eso u otro, que me diga cuál es el ejemplo, en el que están pensando. No, por ejemplo, tenemos a alguien que roba en la calle, está armado y lo agarran justo en flagrante delito y el arma que sucedería. En ese caso el arma se la sacan. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Alguien se acuerda que dice el código respecto de esto? ¿O lo leyó? Tiene que ver, profe, con la naturaleza del objeto en sí. O sea, si encuentro un arma, por ejemplo, cuando hicieron allanamiento por las cuestiones de las clandestinas y encontraron planta de marihuana, y se sabe que es ilegal, hay que pedir autorización en ese caso. Supongo que al ser de objeto ilícito no es necesario. A ver, estamos hablando de una situación que se produce en la vía pública, donde hay motivos para presumir que una persona lleva consigo objetos que pueden estar vinculados a una conducta delictiva. Se puede requisar a esa persona, se puede requisar, el código lo autoriza, se puede requisar a esa persona, si mal no recuerdo, búsquenlo ahora, es el artículo 168. Se puede requisar a esa persona y, si no es el 168, díganme cuál es, pero creo que es ese, se puede requisar a una persona y a partir de esa requisa puede surgir el secuestro de algún elemento, algún objeto que dé lugar a una investigación penal preparatoria y a partir de allí se inicia esa investigación. ¿Alguien encontró? ¿Alguien buscó el artículo? Sí, era ese. ¿Qué dice? A ver, léeme la primera parte, el primer párrafo. Dice, la requisa personal deberá justificarse fundadamente cuando hubiera motivos razonables para presumir que alguien oculta consigo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la requisa, se lo invitará a exhibir el objeto cuya ocultación se presume. Motivos razonables para presumir, ¿no? Eso es lo que dice el artículo. Tiene que haber motivos razonables. La policía, acá cuando empezamos a hablar de facultades policiales, la policía no es que puede ir por la calle requisando a todo el que se le ocurra requisar, salvo en determinadas situaciones, en determinados momentos o en determinados lugares. Hay lugares donde algunas leyes especiales habilitan la posibilidad de ser, digamos, un poco más livianos en cuanto a la existencia de estos motivos razonables o a la inexistencia de estos motivos razonables, como por ejemplo en el caso de los aeropuertos. Todos los que alguna vez estuvimos en un aeropuerto sabemos que en este caso nos pueden realizar una requisa personal, nos pueden pedir que pasemos el bolso por el escáner, pero cuando estamos en una ciudad y por la calle es totalmente distinto. Tiene que haber algún motivo, tiene que haber alguna circunstancia que esté marcando de alguna manera que esa persona puede llegar a estar cometiendo un delito. Entonces, si eso es lo que ocurre, un policía puede decidir requisar a una persona y a partir de esa requisa puede llegar a surgir algún secuestro de algún objeto que dé lugar a una investigación penal preparatoria. También esto, muchas veces, en la práctica ocurre que se inician investigaciones penales preparatorias
donde se secuestran, por ejemplo, se le secuestra a una persona un arma de fuego, pero no se logra justificar debidamente cuál es el motivo por el cual se llegó esa requisa. Esto es bastante común, por ejemplo, en el secuestro de armas de fuego en la vía pública, que el personal policial no llega a justificar debidamente por qué le realiza esa requisa, entonces pues, esto puede dar lugar a que un fiscal decida desestimar la causa porque no existieron motivos suficientes para la requisa, independientemente de que se haya encontrado el arma de fuego, o que el fiscal decida seguir adelante y que en algún momento del proceso penal, hasta inclusive en el momento de la sentencia de primera instancia o de segunda instancia, es decir, que se lleve a cabo toda la investigación penal preparatoria, que se lleve adelante el juicio oral, un juez diga que no hubo motivos razonables como para realizar esa requisa y por ende no invalidar ese acto e invalidar todo lo que fue consecuencia de ese acto, que en ese caso, en el caso de un secuestro de arma de fuego en la vía pública, sería todo lo posterior. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a cuándo se le debe solicitar autorización al juez, cuándo podemos entender que un policía tuvo facultades para requisar en una determinada situación. Distinto es, por ejemplo, que haya un llamado, no sé, vamos a pensar ejemplo, un llamado al 911 donde dice que hay una persona vestida de tal o cual manera en tal lugar y portando un arma de fuego. El personal policial va allí y encuentra una persona con las mismas características que las descritas en el llamado al 911 y lo requisa y encuentra el arma de fuego. Eso es una situación distinta, es una situación de una persona que viene caminando por la calle, que al personal policial por X motivo le parezca sospechoso, pero ningún motivo razonable como para sospechar a esa persona, lo requisa y resulta que sí tenía un arma de fuego, pero no había motivo suficiente como para requisar. En los dos casos encontramos armas de fuego, en los dos casos secuestramos armas de fuego, en los dos casos el arma de fuego puede llegar a tener aptitud para el disparo, inclusive con los cartuchos secuestrados y estar en condiciones de inmediato uso. Pero un caso va a prosperar y el otro no. ¿Por qué les parece, entonces, cuando hablamos de allanamiento, dijimos que tenemos que justificarlo, cuando hablamos y tenemos que también limitar el objeto de ese allanamiento, que es ir a buscar un determinado objeto, una determinada persona? ¿Por qué en el caso de la requisa también habrá límites? ¿Por qué necesitamos autorización judicial, como dijo alguien, para realizar una intervención telefónica? ¿Por qué necesitaremos autorización judicial para interceptar correspondencia? Ya sea, hoy la correspondencia en soporte papel prácticamente no existe, pero sí otra correspondencia que está asimilada, que la correspondencia que se transmite vía digital, ya sea por mail o por cualquier sistema de mensajería, para lo cual también necesitamos autorización judicial. ¿Por qué necesitaremos autorización judicial para realizar estas medidas? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Derechos constitucionales. ¿Cuál? Privacidad y propiedad. Privacidad, propiedad e intimidad. Sobre todas aquellas cosas o lugares respecto de los cuales la persona tenga expectativa de intimidad o de privacidad, sobre todo cuando vamos a intervenir o realizar medidas en relación a todos esos lugares, necesitamos autorización judicial. Y podemos incluso hablar de otras medidas, podemos salirnos de los allanamientos, podemos salirnos de las requisas personales o las intervenciones telefónicas o la interceptación de correspondencia. Podemos salirnos de eso, de lo clásico, de lo de siempre, de lo que siempre se hizo, para empezar a pensar ahora en el marco de las investigaciones penales preparatorias, donde, por ejemplo, la evidencia digital cobró muchísima importancia. Hoy la evidencia digital es prácticamente la reina de las pruebas o de las evidencias en cualquier investigación penal preparatoria. Pero ya sé que se trata de un delito informático, donde obviamente va a ser la evidencia digital lo más importante, pero también nos encontramos en cualquier otro delito con una gran importancia de la evidencia digital, por ejemplo en los homicidios, por ejemplo en los abusos sexuales o en el delito que a ustedes se les ocurra. Y también, y ahora podemos empezar a hablar de esto, ¿no? De la evidencia digital, también la tecnología
algunas tecnologías que van surgiendo y que nos aportan algunas posibilidades, dan lugar también a debates de hasta dónde puede ir el Estado, hasta dónde tanto el fiscal como el juez pueden ir a los efectos de llevar adelante una investigación penal preparatoria. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de los drones. Hoy, con drones podemos hacer prácticamente todo en cuanto a medida investigativa. Hoy con un dron podemos ver desde arriba de un inmueble, podemos ver el inmueble, podemos filmarlo, podemos filmar alguna calidad de filmación muy buena, podemos escuchar lo que se está diciendo adentro de ese inmueble, podemos ver las fuentes de calor que puede haber dentro de ese inmueble. Digo, esto no lo podemos hacer hoy en el Ministerio Público de la Acusación porque no tenemos la tecnología, pero hoy esto, desde el punto de vista tecnológico, es posible y se está haciendo en muchos lugares. Sí utilizamos drones nosotros para las investigaciones, pero quizás no todavía con esas prestaciones, pero la realidad es que esto está por llegar, está por venir, porque son cuestiones que pueden hacerse y no con un costo tan alto. Entonces, hasta dónde, lo que hay que verificar es hasta dónde la persona tiene expectativa de privacidad, cuál es la expectativa de privacidad de una persona en un determinado ámbito, entonces hasta dónde hay que solicitar autorización judicial y justificarlo, o puede directamente hacerlo el personal policial o solicitarlo el fiscal. Entonces podemos pensar en diferentes ejemplos. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes si yo digo, si yo le pido a personal policial que vaya con un dron a una empresa y que sobrevuele esa empresa en cuanto a lo que tiene en sus partes abiertas al exterior, y me diga si allí encuentra, por ejemplo, algún tipo de contaminación? En este caso, ¿tendré que pedir autorización al juez o no? Para mí sí, porque Camila está hablando. Porque no solamente va a estar sobrevolando el dron sobre la empresa, sino que también van a estar trabajadores ahí que también se puede estar afectando su intimidad, su privacidad. Está bien, es una solución. A ver, yo en este caso, por ejemplo, creo, igual lo que dijo Camila, a la cual no veo, pero debe estar Pei, yo igual creo que en ese caso la expectativa de privacidad es muy baja. Digo, en el caso de una empresa donde vos estás tomando imágenes del parque de esa empresa. Distinto es si vos con el dron te acercás a las oficinas de esas empresas y resulta que el dron tiene un micrófono donde podés captar las conversaciones. Eso es totalmente distinto. Un caso bastante interesante en Estados Unidos, que no tuvo que ver con drones, pero sí podría haber sido con un dron, digamos, donde se constató que en un determinado inmueble podría, de acuerdo a la investigación, en un determinado inmueble, que era un inmueble de un piso alto, no me acuerdo exactamente del piso, pero era un piso muy alto, y esto también tiene que ver con la expectativa de privacidad, se podría haber estado fraccionando droga como para una posterior comercialización. También se entera el personal policial que intervino, el personal policial se entera de que justo enfrente de ese edificio, vivía un policía retirado, que ya se había retirado, y desde su ventana se podía ver perfectamente el otro departamento. El otro departamento estaba, cuando sube el personal policial y empieza a hacer tareas de vigilancia para ver el otro departamento,
En determinados momentos, ese departamento, el investigado, estaba con las ventanas abiertas. Y allí pudieron captar imágenes y ver perfectamente cómo en ese departamento se estaban fraccionando drogas para su venta. Era un departamento que estaba en un piso bastante alto, no recuerdo exactamente en el caso el piso, pero supone el piso 20. Y se veía perfecto del otro departamento de donde el personal policial hizo las tareas de vigilancia. ¿Qué les parece que habrá dicho la Corte Suprema de Estados Unidos en relación a esas tareas de vigilancia que dieron resultado positivo en cuanto a la determinación de venta de estupefacientes? ¿Qué les parece? ¿Las habrá invalidado o no? Fueron sin autorización judicial. Sí, que invalidaron. ¿Por qué? Y porque entiendo que había una afectación razonable de la privacidad en ese caso. Porque se afectó, la respuesta está bien, porque se afectó la expectativa de privacidad, porque uno tiene expectativa de privacidad. Una cosa es una expectativa de privacidad. Si yo dejo la puerta abierta de mi casa y pasa alguien, una casa que da a la calle, pasa alguien y mira para adentro y ve que pasa un policía y ve que adentro está cometiendo un delito, y otra cosa totalmente distinta es en un piso 20 donde me están observando desde un edificio de enfrente. Es completamente distinto, y la expectativa de privacidad es bastante mayor. Como es distinta la expectativa de privacidad que uno puede tener en un campo que está cercado por un alambrado y respecto a un dron que sobrevuela ese campo, o si me meto en el patio de una casa con el dron y filmo lo que ocurre dentro de la casa. Son dos cosas totalmente distintas en cuanto a expectativa de privacidad, entonces van a ser dos cosas totalmente distintas en cuanto a las posibilidades de invalidación que puede darse en relación a esas medidas investigativas que se toman en cada uno de los casos. Pero como ven, hay muchísimas medidas que se pueden tomar a partir de una investigación preparatoria, y en cada una de esas medidas hay que pensar cuál es la expectativa de privacidad que tienen. Por ejemplo, en el caso de la evidencia digital, básicamente se dividen en 3 tipos de evidencia que normalmente se solicitan, que son las evidencias de los datos de lo que llamamos datos de abonado o datos de servicio, que es preguntarle a una determinada empresa de servicios de telecomunicaciones datos de una persona, por ejemplo, a nombre de quién está una línea telefónica. Esos serían los datos de abonados. Otra cosa son los datos de tráfico, lo que llamamos datos de tráfico, que son más bien datos de conexión, es decir, datos en cuanto a cuándo la persona se conectó, por ejemplo, a la red de Wi-Fi, a qué hora lo hizo, cuál es la IP a través de la cual se conectó, cuándo realizó una llamada telefónica, cuánto duró esa llamada telefónica, a quién le realizó esa llamada telefónica, cuál es la titularidad de la persona que recibió esa llamada telefónica. Esos son los datos de tráfico. Y después están los datos de contenido, que es cuál es el contenido de esa comunicación. ¿Qué les parece respecto de estas 3 categorías? ¿Cuándo tendré que pedir autorización judicial y cuándo no? Con respecto al contenido de la comunicación. Con respecto al contenido, sin duda. Con respecto a los datos de tráfico. ¿Cuáles eran los datos de tráfico? Y los datos de tráfico, por ejemplo, se vinculan a un log de IP de una persona que se conectó a
a una red de Wi-Fi que le provee una empresa, Fibertel, le da el Wi-Fi, entonces yo puedo solicitar cuál es la IP y a quién fue asignada, la IP a quién fue asignada, que se conectó en un determinado momento a esa red de Wi-Fi. Porque a partir de eso puedo obtener el dato de quién está realizando, por ejemplo, una conducta delictiva a través de un sistema informático, a través de internet, a través de una tecnología de la información o de las comunicaciones. Ese es un dato de tráfico. Un dato de tráfico también es a quién llamé yo, a qué número de teléfono llamé yo el día tal, a tal hora, o tal día, a toda hora, a qué número de teléfono llamé y a quién pertenece ese otro número de teléfono. Sin que me digan qué dije, o a quién le mandé un SMS, sin que me digan qué puse en ese SMS. O preguntarle a WhatsApp a quién le mandé mensajes. ¿A quién? ¿O a qué número de teléfono mandé mensajes? Ese es un dato de tráfico. No qué dice el mensaje. Que dice el mensaje es contenido. Para eso sí o sí tengo que pedir autorización. Para datos de tráfico o para datos de abonado, ¿qué les parece? Para los de tráfico podría ser que sí, porque si hacen parte de la investigación y si primero tenés que supervisar eso para después poder ir a los de contenido y hacer una vinculación y tomar, digamos, poder involucrar a más personas dentro de la investigación para las declaraciones y demás. Porque aparte yo tengo una expectativa razonable de privacidad en relación a qué páginas web me conecté tal día. Puedo tener una expectativa razonable de privacidad en relación a eso. Entonces, sí, la respuesta es sí, y de contenido sí, y los datos de abonado ya no, porque son datos donde la expectativa de privacidad es muy baja. Digamos, que yo soy un abonado de Telecom, o que tengo tal número telefónico, ahí ya la expectativa de privacidad es bastante más baja. Esto es lo que puede generar lo que llamamos las invalidaciones procesales, que muchas veces lo que terminan generando es que se caigan absolutamente las investigaciones, porque son investigaciones que parten de allí o que la evidencia principal surge de allí, entonces terminan cayéndose las investigaciones. A ver, voy a ver un poquito qué otro tema teníamos para encararlo de manera práctica, como estamos encarando. La preparación del juicio. A ver, vamos a ingresar un poquito en ese tema. Acá estamos ya en una situación en donde el juicio ya, la investigación ya se finalizó, se formuló una acusación, el fiscal finalizó la investigación y decidió formular la acusación, porque puede finalizar la investigación y decidir desestimar, o podríamos llegar a una salida alternativa, un acuerdo abreviado, una probation o una conciliación. Pero estamos acá entre una situación donde el fiscal las partes no llegaron a una salida alternativa por el motivo que sea, y el fiscal decidió seguir adelante. Entonces formuló la acusación. Ahí viene toda una etapa intermedia, que me imagino no la habrán visto todavía, pero la van a ver, donde está la audiencia preliminar, donde se dicta la resolución relativa a la audiencia preliminar y la autoapertura, y se llega a un juicio oral, eventualmente, si la acusación del fiscal pasa el filtro de esa etapa intermedia, que es la audiencia preliminar, donde un juez le va a decir sí, esto merece ir a juicio oral, o esto no, pero esto creo que lo van a ver más adelante. Ahora, cuando llega ese momento, hay que prepararse para el juicio, que es una de las situaciones más complicadas, más complejas que vivimos los fiscales, y además que o los defensores, y además es el momento donde en un sistema acusatorio adversarial es el momento de la verdad, es el momento donde las pruebas se producen o no se producen, digamos, donde el testigo ingresa la información al juicio o no la ingresa, y si el testigo no ingresa la información al juicio,
poco importa lo que haya dicho durante la investigación penal preparatoria, porque la prueba es la que se produce en juicio. Digamos, el sistema acusatorio adversarial lo que tiene, el de la provincia de Santa Fe, es muy estricto en esto, que información que no ingresa al juicio, información que el juez no podrá tener en cuenta para dictar una sentencia. Entonces puede pasar, como pasa en muchas oportunidades, que un testigo haya dicho algo durante la investigación penal preparatoria y después en el juicio diga otra cosa, y ahí lo que vale es lo que dijo en el juicio. Hay formas de revertir estas situaciones, obviamente, que podemos charlar también. O puede pasar, como me pasó el otro día a mí, en un juicio oral que terminó ayer, de un testigo que no quería venir a declarar por miedo. Esto se está pasando bastante en la práctica por los últimos acontecimientos que ustedes conocerán y que habrán leído en los diarios, por la inseguridad que muestran los medios de comunicación, porque sí hay algunos hechos, digamos, que objetivamente dan lugar a estas cuestiones, como por ejemplo en una causa donde mataron a un testigo. Entonces se está produciendo esta situación de que nos están planteando con más... A nadie le gusta venir a declarar un juicio, y mucho menos con el imputado enfrente, y mucho menos en este marco de situación que se está dando. Pero nos están planteando, nos está pasando que nos están planteando con más, con más frecuencia que no quieren venir a declarar. Esto pasa más que antes, entonces una de las principales tareas ahora en el marco de la preparación de un juicio es tratar de que la persona se sienta segura para venir a declarar. Y para esto tenemos algunas herramientas o algunos mecanismos. El otro día me pasó que un testigo no quería venir a declarar, un testigo muy importante, o sea, sin ese testigo no íbamos a ganar el juicio, y me planteó decididamente que no quería venir a declarar. No era una situación de peligro particularmente ese juicio, por las características del imputado, por las características del juicio, por las características del hecho que le habíamos imputado. Entonces tuvimos una larga conversación, la persona finalmente accedió a declarar, declaró. No obstante ello, en el momento de la audiencia solicitamos que se retire el imputado y los jueces dieron lugar a esto. Y después, cuando terminó la declaración, le mandé un mensaje y me agradeció que lo hubiese ayudado a estar seguro como para declarar. Pero una de las cosas más importantes hoy de los juicios orales es preparar a los testigos para que vengan a declarar en este sentido, ¿no? Entonces, cuando uno piensa o empieza a preparar un juicio oral, hay que empezar a pensar un montón de cosas, de cómo se va a desarrollar eso, cuál es el control que vamos a tener sobre ese desarrollo, que tiene que ser el máximo posible, y para eso hay que prepararse. Tiene que prepararse el fiscal y tenemos que preparar la evidencia. Tenemos que preparar la evidencia para que se convierta en prueba en el marco de un juicio. ¿Qué otras cosas le parece que podemos hacer con los testigos, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre que es importante hacer con los testigos antes de un juicio? Vamos a suponer un testigo que vino y que declaró que vio al imputado entrar en el vecino que vamos a suponer que hicimos el allanamiento, que encontramos el televisor, en la casa del denunciado, que había sido sindicado por primera vez por el denunciante y por el vecino. Pero hasta ahora lo que vamos a poder demostrar a través del personal policial que va a venir a declarar juicio y que fue a hacer el allanamiento es que ese televisor estaba en esa casa. Lo que tenemos que demostrar también es cómo llegó ese televisor a esa casa, y para eso vamos a necesitar el testigo vecino que lo vio ingresar en esa casa y llevarse el televisor bajo el brazo. ¿Qué tareas tendríamos, además de tratar de que se sienta seguro? Digo, ¿cómo lo tendría? ¿Qué significa esto de, cuando hablamos de la preparación del juicio oral, hablamos de preparación de testigos?
¿Qué significa preparar un testigo para ustedes? ¿Qué se les ocurre? Y se le puede dar a conocer los derechos que tiene como testigo, decirle que si hace alusión a algún hecho que no existió, puede resultar él condenado de algún delito. ¿Puede ser? Eso se hace, sí, eso se hace previamente a que preste declaración, lo hace normalmente el tribunal o se hace, la práctica se hace afuera del tribunal, el personal policial que está fuera de la sala de audiencia ya le va comunicando cuáles son los artículos relacionados con el falso testimonio y cuáles son las penas que podrían llegar a tener en caso de incurrir en falso testimonio, y cuando ingresan a la sala, el juez o jueces, dependiendo si es un tribunal unipersonal o colegiado, le toma juramento o promesa de decir verdad, y ahí el testigo empieza a declarar. Lo importante, eso también es un aspecto importante, obviamente, en la preparación del testigo, pero acá lo importante es, cuando uno prepara un testigo, obviamente, preparar un testigo no significa que el testigo venga a decir cosas que no vio ni escuchó, sino que venga a decir, dentro de lo que sabe, conoce, cuál es la información relevante. Entonces nosotros, cuando encaramos la preparación de un testigo, lo que tratamos es que de la manera mejor posible, de acuerdo a la teoría del caso que cada una de las partes tiene, la Fiscalía y la Defensa, el testigo ingrese la información al debate, al juicio, y de esa manera, a lo mejor nos conviene de una manera cronológica, ordenada, a lo mejor nos conviene que primero diga una cosa y después diga otra. Siempre tengamos en cuenta que lo primero que dice el testigo es lo más importante, porque es a lo que más le van a prestar atención y lo que va muchas veces a condicionar todo lo que venga después en cuanto a lo que diga ese testigo. Es lo mismo que cuando hacemos un alegato, tanto un alegato de clausura como un alegato de apertura o como de clausura, lo que hacemos es poner lo más importante siempre al principio, porque es donde vamos a tener la atención más clara de las personas que tenemos que convencer, que son los jueces. Con el testigo pasa lo mismo. Y además, cuando elegimos el orden de los testigos, cuando elegimos qué testigo va a declarar primero, qué testigo segundo, cuál tercero, y así sucesivamente, también vamos a poner normalmente a los mejores testigos primero, porque son los que nos van a marcar el camino de lo que nosotros queremos demostrar, y van a poner el cristal a través del cual, en definitiva, los jueces van a ver lo que queda de ese testimonio o los demás testimonios. ¿Se entiende esto? Eso significa prepararse para un juicio. O sea, preparar un testigo no significa, obviamente, tratar de que diga cosas que no vio, tratar de que diga cosas que no escuchó, sino tratar de que todo eso que vio o escuchó, de eso, la porción relevante, la que nos interesa, de hecho está la otra parte como para que ingrese información que a lo mejor le parezca relevante también, independientemente obviamente del deber de objetividad que tenemos los fiscales, pero a veces hay información que no es relevante para ninguna de las partes ni para la investigación, entonces omitimos esa información para que tampoco la cosa se haga tan larga ni tediosa. Y además tratamos de ordenar de alguna manera la declaración, cosa que lo vamos haciendo cuando lo vamos guiando al testigo a través del examen directo. Tratamos de ordenar la testimonial para que la información ingrese de una forma clara y que el tribunal no tenga, digamos, que hacer un esfuerzo como para poder entender lo que el testigo está diciendo. E incluso a veces la preparación del testigo incluye la preparación de medios gráficos, la utilización de documental en el momento del testimonio, como por ejemplo un testigo que hizo un plano y viene a declarar respecto a ese plano, se puede proyectar el plano, se puede pedir al testigo que indique cuáles son cada uno de los lugares que dibujó en ese plano, pero para esto requiere entrevistas previas, requiere entrevistarse con el testigo, requiere explicarle qué es lo que va a pasar en la sala de audiencia, cómo va a ser la cuestión, qué es lo que vamos a preguntar, y para no sorprenderlo en la sala de audiencia, y nosotros para entender también qué es lo que se acuerda del testigo, qué es lo que vio, qué es lo que se acuerda,
porque lo que no se puede hacer en el marco de un juicio oral jamás es ir a la pesca, es preguntarle a algún testigo y sin saber qué es lo que va a responder. Eso es uno de los principios básicos de la litigación, no ir a la pesca, no preguntar cosas que no sepamos de antemano, por lo menos en un marco de probabilidades, qué es lo que el testigo va a responder. Bueno, obviamente nos podemos encontrar con sorpresas en el medio del debate, pero para eso también tenemos las declaraciones previas para marcarle al testigo, que el testigo indique, o nosotros indicar qué es lo que dijo el testigo en esa declaración previa. De eso se trata un poco la preparación del juicio oral, que era otro de los temas, que estaban hoy en agenda, y que es una de los momentos más realmente más atractivos de lo que es nuestro trabajo, el trabajo de las partes, digamos, tanto de la Fiscalía como la defensa. Normalmente la Fiscalía siempre llega con más testigos, es lo normal, puede haber casos en que no, pero normalmente la Fiscalía llega siempre con más testigos que la defensa. La defensa en algunos casos y en muchos casos se dedica a tratar de desacreditar a los testigos de la Fiscalía, pero sin demasiados testigos relacionados con el hecho en particular, salvo, bueno, casos donde sí esto pasa, pero no es lo usual. Pero les decía, es uno de los momentos más interesantes de nuestro trabajo, y hay que dedicarle el tiempo suficiente, que muchas veces no tenemos, pero sí dedicarle el tiempo suficiente como para tratar de controlar todo lo que va a pasar en el juicio. Esa es la premisa. Saber lo que va a decir un testigo, saber cómo lo va a decir, saber en qué orden lo va a decir, y qué documental va a introducir, en qué momento se va a introducir, cómo se va a utilizar ese documental de la mejor manera, como para tratar de llevar al tribunal a que en definitiva termine comprando nuestra teoría del caso. Bueno, no sé si ¿estás por ahí, Lisandro, o se fue? No sé. Si no, vamos cerrando. No sé está, si, creo. No está, se fue. Bueno, no importa, pero cuéntenme si tienen preguntas respecto a todo lo que hablamos, inquietudes, cosas que quieran que charlemos, ya para ir terminando. Me quedó una duda a mí, que no llegué a notar. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, en un allanamiento se encuentra algo que no estaba a simple vista? ¿Cómo se procedía ahí? ¿Que no está a simple vista? Claro, que no está a simple vista. Normalmente lo que ocurre es que se termina secuestrando. O sea, normalmente se va a secuestrar si uno encuentra... estar a simple vista no significa que lo tengo que ver así, ni bien entro, sino que tiene que estar dentro del marco de lo que yo estoy haciendo dentro del allanamiento, o haber escuchado algo, o haberme ocurrido algo, que genere la posibilidad de que yo vaya a meterme un poco más. Pero normalmente se secuestra y bueno, después estará la resulta de lo que decida el juez en definitiva en cuanto a la invalidación o no de esa parte de la causa, ¿no? Matías, ¿y por qué te diría que no el juez para secuestrar tal objeto? No, normalmente te dice que sí. Bueno, sí, pero por eso pregunto, ¿y cuál es la justificación de pedir permiso, entre comillas, si la regla es que te lo va a habilitar? ¿Por qué no te lo habilitaría? Es mi pregunta. Bueno, porque tiene que ver con lo que yo le estoy pidiendo secuestrar. Si yo voy a un domicilio a buscar un televisor, encuentro el televisor, pero resulta que ahora se me ocurre que porque está el imputado ahí con su teléfono celular, le voy a secuestrar el teléfono celular porque quizás le contó a un amigo que se había robado un televisor, o quizás le dijo, o quizás lo puso en venta, y puedo dilucidar a través de su teléfono celular si así lo hizo, sin ningún justificativo, sin tener, digamos, una investigación desarrollada en cuanto a eso, porque puede haber buscado en internet o en la web a ver si ese televisor estaba en venta, y quizás lo estaba, y así puedo tener un justificativo como para ir a secuestrar en la computadora, para ir a secuestrar el teléfono. Pero si no lo tengo,
si se me ocurre que me encuentro con una computadora en el lugar del hecho y digo, pero esperá, ahora se me ocurre que el tipo lo robó para ponerlo en venta, entonces puede ser que lo haya hecho con esa computadora, bueno, ahí probablemente te digan que no. Depende siempre de la justificación. Depende siempre de lo justificado que esté, así como cuando uno le hace la primera solicitud tiene que estar debidamente justificada, también la solicitud que se hace después vía telefónica tiene que justificarse. Si vamos a un arma de fuego, el arma de fuego por sí sola, ya lo justificas, un arma de fuego que tiene una persona sin la debida autorización. Profe, y también porque entiendo que hay cuestiones, digamos, donde si bien estamos persiguiendo un delito, está todo el poder de la ley sobre eso, está la dignidad de la persona y las garantías constitucionales que no se pueden violentar ni afectar en la mínima, porque, o sea, no creeríamos en el Estado de Derecho que tenemos si eso pasara, o si los jueces harían como si nada y los fiscales podrían hacer cualquier cosa en el marco de un allanamiento. O sea, claro, de hecho pasa, entiendo que difiere mucho en la práctica y no sucede tan procesalmente, formalmente todo lindo como lo estudiamos. O sea, la realidad es otra a veces, por lo menos por lo que se ve y se escucha. A veces la realidad es otra, pero también es bastante parecida a lo que dice la ley, ¿eh? O sea, sí, y comparto con vos en cuanto a lo que estás planteando en relación a que hay garantías constitucionales en juego en todas estas medidas. Derecho a propiedad, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, que se pueden ver vulneradas, o una medida cautelar cuando se dicta una prisión preventiva a una persona, también se afecta la libertad, obviamente, de esa persona. Son todas garantías que se pueden, derechos constitucionales que se pueden afectar, pero siempre tiene que hacerse de manera justificada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si tienen alguna duda podemos seguir charlando cuando quieran. ¿Usted tiene que venir a ver una audiencia en el marco de un práctico? La subieron una Sí, claro. La subieron. Bien. ¿Una audiencia de qué? ¿Saben? No me fijé. Pero hay es un robo calificado. ¿Y la audiencia no sé si son varias. Hay una imputativa, una prórroga de una preventiva y una de cautelar. Son 3. Bueno, está bien. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos de coerción personal, que van a ver también como para afectar ese derecho a la libertad. También tiene que, no sé cómo habrá terminado la audiencia que le subieron, pero también tiene que haber justificación suficiente como para que un juez decida que se va a afectar esa garantía de libertad, ese derecho de libertad, que es lo que termina afectando en definitiva una prisión preventiva. Bueno, ya son las 5, así que los saludo. ¿Alguna pregunta en el chat? No. No. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los saludo y nos vemos en la próxima. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Hasta luego, gracias a ustedes.